Gato cuenta. Mi novio me jura que es leal, pero su Apple Watch cuenta los pasos que da mientras yo duermo. Matías está a mi lado, durmiendo profundamente. Su respiración es lenta y pareja, el sonido de la paz, de la inocencia. Se ve tan tranquilo. Cualquiera que lo viera diría que es un ángel. A veces yo también lo creo. Es el hombre perfecto. O al menos eso es lo que me digo a mí misma y lo que le digo a todo el mundo. El que me trae flores sin motivo, el que recuerda el nombre de mi mejor amiga del kinder, el que le cae bien a mi papá. Cosa que es casi un milagro. Hace una hora me desperté para ir al baño. Al volver, me costaba conciliar el sueño. Por alguna razón estúpida, mi mirada se fijó en su muñeca. Lleva puesto su Apple Watch para dormir. Siempre lo hace. Dice que es para monitorear su sueño. La pantalla se encendió brevemente al moverme, mostrando esos círculos de actividad. Y ahí estaba, 2,478 pasos. Mi primer pensamiento fue que el reloj estaba fallando. Es tecnología, ¿no? A veces se vuelve loca. Quizás contó los movimientos de su brazo mientras dormía como si fueran pasos. Sí, eso debe ser. Me acurruqué de nuevo, cerré los ojos con fuerza y traté de creérmelo. Traté de volver al calor y la seguridad de nuestra cama, de nuestra vida. Pero no pude. Mi cerebro, ese maldito traidor, empezó a trabajar. 2,478 pasos. ¿Cuánta distancia es eso? Busqué en mi celular. Con el brillo al mínimo para no despertarlo. Son casi 2 kilómetros. 2 kilómetros. Nadie camina 2 kilómetros moviendo el brazo en la cama, ni en la peor de las pesadillas. Y entonces recordé, no es la primera vez, ha pasado otras noches. Noches en las que me despierto y él no está. Lo encuentro en la cocina, bebiendo un vaso de agua, y me dice que tuvo sed o que no podía dormir. Yo nunca le di importancia. Pero ahora esas ausencias se sienten diferentes. Pesan. ¿Realmente estaba en la cocina? O acababa de entrar. Empecé a unir puntos que ni siquiera sabía que existían. La vez que llegó oliendo a un perfume de mujer que no era el mío y dijo que era de una compañera de trabajo que lo abrazó para felicitarlo por un proyecto. La vez que su teléfono sonó a medianoche y dijo que era una alarma que había puesto. Mal las veces que ha estado demasiado cansado para hacer el amor. Cada recuerdo es una pequeña puñalada. Estoy aquí sentada, mirando su perfil en la penumbra. Y me siento la persona más estúpida del mundo. Él me jura que nunca me haría daño, que soy el amor de su vida. Me lo dice mirándome a los ojos con una sinceridad que parece imposible de fingir. Estoy imaginando todo, me estoy volviendo loca. Paranoica, porque una parte de mí, una parte desesperada, quiere creer que hay una explicación lógica, que es sonámbulo, que el reloj está descompuesto, que hay una falla en el sistema de Apple que nadie conoce, cualquier cosa antes que la verdad que se siente como un bloque de hielo en mi pecho. La verdad de que mientras yo duermo, confiando en él, en nuestra vida juntos, él se levanta, se viste en silencio, sale de nuestra casa y camina 2 kilómetros en la oscuridad de la noche. No sé a dónde va, no sé a quién va a ver, solo sé que no es a mí, y no sé qué hacer. Si lo confronto, lo negará. Dirá que estoy loca. Y lo peor es que, mirándolo dormir tan plácidamente, casi le creería. ¿Qué hago? Pongo una cámara, lo sigo. Dios, hasta escribirlo me hace sentir como una psicópata. Ayúdenme. Díganme que estoy exagerando o díganme que no estoy loca, porque en este momento, no sé cuál de las dos cosas es peor. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que escribí esto, 3 días que se han sentido como 3 años. Primero que nada, gracias. No tienen idea de lo que significó leer sus comentarios, sentir que no estaba sola, que no era una completa desquiciada por pensar así. Cientos de ustedes me dijeron que confiara en mi instinto. Y eso fue como un permiso para dejar de sentirme culpable por dudar. Decidí seguir el consejo de la mayoría, no confrontarlo de inmediato, no sin pruebas más contundentes que un conteo de pasos que él podría desmentir. Fácilmente tenía que ser más inteligente, pero la idea de poner cámaras en mi propia casa me revolvía el estómago. Se sentía como una violación, como si al hacerlo yo también estuviera rompiendo algo sagrado. Así que opté por algo menos invasivo,
pero que esperaba fuera igual de revelador. Esperé, fingí. Esa fue la parte más difícil. Actué como si nada pasara. Le sonreía, le preguntaba por su día. Me acurrucaba a su lado en el sofá mientras veíamos una serie. Cada gesto de amor de su parte se sentía como una bofetada. ¿Era real o era parte de su actuación? Cada te amo era una tortura. ¿Me lo decía a mí o solo lo decía por costumbre antes de irse con ella? Porque en mi mente ya existía una ella. La noche siguiente a mi publicación me aseguré de que su reloj estuviera completamente cargado antes de dormir. Le dije, con la voz más casual que pude fingir, amor, conecto tu reloj para que mañana tengas la batería al 100. Él ni siquiera levantó la vista de su libro. Gracias, mi vida, dijo. Me fui a la cama con el corazón en la garganta. Puse una alarma silenciosa en mi celular para las 3 a.m., una que solo vibrara. Cuando la vibración me despertó, el pánico fue instantáneo. Abrí los ojos lentamente. La cama a mi lado estaba vacía, el silencio de la casa era ensordecedor. Me levanté, sintiendo el suelo helado bajo mis pies. Caminé por el pasillo, conteniendo la respiración. Miré en el baño, en la sala. En la cocina. Nada. No estaba. Su chaqueta de siempre no estaba colgada en el perchero de la entrada y sus llaves tampoco estaban en el cuenco donde las deja. Mi sangre se convirtió en hielo. No era sonambulismo. No era un paseo por la casa. Se había ido, volví a la habitación. Me metí en la cama y agarré mi teléfono. La aplicación Buscar, de Apple. La habíamos activado hace años por seguridad después de que a un amigo le robaran su iPhone. Nunca la usaba. Hasta esa noche, abrí la app y mi dedo temblaba tanto que casi no podía pulsar su nombre. Apareció el mapa. Y un punto, su punto, parpadeando en una calle a unas 10 cuadras de nuestra casa. No era una zona de bares. No era la casa de ninguno de sus amigos. Era una zona residencial llena de edificios de apartamentos. Me quedé mirando ese punto parpadeante durante lo que pareció una eternidad. Cada parpadeo era un latido de mi corazón roto que hacía allí a las 3 de la mañana. Saqué una captura de pantalla. Luego otra y otra. Necesitaba pruebas. Me quedé despierta, actualizando la aplicación cada 5 minutos, viendo cómo su punto permanecía inmóvil en ese mismo lugar. Cerca de las 4:30 a.m. El punto empezó a moverse. Lo vi recorrer el camino de vuelta a casa en tiempo real. Fue la experiencia más surrealista y dolorosa de mi vida. Escuché el sonido casi imperceptible de la llave en la cerradura. El clic suave de la puerta al cerrarse, los pasos sigilosos por el pasillo. Se metió en la cama con un cuidado infinito, pensando que yo seguía dormida. Sentí el frío de su cuerpo junto al mío. Se quedó quieto por un momento y luego, creyendo que estaba a salvo, se relajó y su respiración volvió a ser la de un hombre que duerme en paz. A la mañana siguiente, me costó un esfuerzo sobrehumano mirarlo a la cara. Él actuaba con total normalidad. Me preparó el café como siempre, me dio un beso y se quejó del tráfico que habría para ir al trabajo. Mientras estaba en la ducha, tomé su reloj de la mesita de noche. 3,102 pasos, ya no había duda. Ya no era una teoría, era una realidad, pero necesitaba saber más. ¿Quién vivía en esa dirección? Ese día en el trabajo no pude concentrarme. En mi hora de almuerzo puse la dirección de la captura de pantalla en Google. Busqué en registros públicos, en redes sociales, cualquier cosa que me diera una pista. Durante horas no encontré nada, solo nombres de personas que no conocía. Familias que parecían felices en sus fotos de perfil. Me sentía derrotada. Entonces, se me ocurrió algo, busqué la dirección en Instagram, en la sección de lugares, y empecé a revisar todas las fotos públicas que habían sido etiquetadas en esa ubicación. Eran cientos, fotos de gente paseando a sus perros, de atardeceres, desde sus ventanas, de fiestas en los apartamentos, y entonces la vi, una foto de un grupo de personas en un balcón, en una parrillada. La foto había sido publicada hacía unos 6 meses. Y en la esquina, casi fuera de cuadro, pero inconfundible, estaba Matías. Estaba sonriendo, con un brazo sobre los hombros de una mujer que yo conocía, Verónica, su compañera de trabajo, la que supuestamente lo había abrazado para felicitarlo.
la que, según él, estaba pasando por un divorcio terrible y él solo estaba siendo un buen amigo y un apoyo para ella. El mundo se me vino abajo en ese momento. No era solo una infidelidad, era una red de mentiras tan elaborada, tan cruel. Cada vez que me había dicho que se quedaba hasta tarde en la oficina para ayudarla con un proyecto, cada vez que mencionaba lo mal que ella lo estaba pasando. Cada palabra de compasión era una farsa. Él no la estaba consolando. Se estaba acostando con ella, todo encajó. El perfume, las llamadas, el cansancio, todo. Me pasé el resto de la tarde vomitando en el baño de la oficina. Mi jefa me mandó a casa pensando que tenía un virus estomacal. Ojalá hubiera sido solo eso. Llegué a casa antes que él. Me senté en el sofá, en la misma oscuridad de la noche anterior, pero esta vez no temblaba. Sentía una calma aterradora. Puse las capturas de pantalla de la ubicación y la foto de Instagram en la pantalla grande de la televisión usando el proyector. Cuando Matías entró por la puerta, me encontró así, vio la televisión y su rostro se descompuso, pasó de la sonrisa cansada del final del día a una máscara de pánico puro. En menos de un segundo, Renata empezó a decir, con la voz temblorosa. No, lo interrumpí con una voz que no reconocí como la mía. Sonaba fría. Muerta, no digas nada. Solo quiero que me expliques los 3,102 pasos. Se quedó en silencio. La única respuesta que necesitaba. No sé qué va a pasar ahora. No he llorado. No he gritado. Solo siento un vacío inmenso. Empaqué una maleta con algunas cosas y me fui a casa de mi hermana. Él me ha estado llamando y mandando mensajes sin parar. Dice que puede explicarlo. Me quedé en casa de mi hermana durante 2 semanas. Las primeras 48 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Matías, mensajes de texto, correos de voz. Eran una mezcla de pánico, súplicas y finalmente, ira. Paso de Renata, por favor, tenemos que hablar. No es lo que parece, te juro que puedo explicarlo, mi amor. No talles todo a la basura y finalmente contéstame, maldita sea. No puedes hacerme esto. No contesté a nada. Mi hermana me quitó el teléfono y bloqueó su número temporalmente. Dijo que necesitaba espacio para respirar, para pensar sin su voz manipuladora en mi cabeza. Tenía razón, durante esos días, mi mundo era el sofá de mi hermana. Una manta y tazas de té que no probaba, apenas dormía. Cuando lo hacía, soñaba, con pasos en la oscuridad, revivía cada mentira, cada excusa, cada gesto de cariño que ahora estaba manchado. La imagen de él y Verónica en esa foto era un veneno que se repetía en mi mente. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas noches había hecho esos paseos de 2 kilómetros mientras yo dormía? ¿Cuántas veces me besó con la misma boca con la que la besaba a ella? Las preguntas eran una tortura, un carrusel del que no podía bajarme. Mi hermana fue mi ancla. Me obligaba a comer, me sacaba a caminar, la ironía no se me escapaba. Y simplemente se sentaba a mi lado en silencio cuando yo no podía hablar. Después de una semana de silencio absoluto por mi parte, la estrategia de Matías cambió. Empezó a contactar a mis amigos, a mi familia, les contaba una versión de la historia completamente distorsionada, que yo estaba pasando por una crisis, que estaba deprimida, que estaba imaginando cosas y que mi arrebato lo había tomado por sorpresa. Les dijo que la foto era vieja y de un evento de trabajo, y que lo de la ubicación era un error de su teléfono. Era un maestro de la manipulación, tejiendo una red para aislarme, para hacerme parecer la loca. Algunos, tristemente, le creyeron. Recibí mensajes de amigos en común diciéndome que estaba exagerando, que debería hablar con él y arreglar las cosas. Fue una segunda traición. Pero mi gente, mi verdadera gente, mi hermana, mis padres y mi mejor amiga, Daniela, no dudaron de mí ni un segundo. Fue Daniela quien me dio el empujón final. Una tarde me dijo, Renata, no puedes vivir en este limbo. Necesitas enfrentarlo, no para él, sino para ti. Necesitas cerrar este capítulo para poder empezar a sanar. Sabía que tenía razón. Desbloqueé su número y le escribí un solo mensaje. Necesito recoger mis cosas del apartamento. Estaré allí el sábado a las 10 a.m. Quiero que estés allí, no para discutir, para escuchar. Su respuesta fue inmediata, estaré allí.
Te amo, sentí náuseas al leer esas dos últimas palabras. El sábado por la mañana fui con mi hermana y mi cuñado. No iba a enfrentarlo sola. Cuando llegamos, él ya estaba allí. Había limpiado el apartamento, había comprado flores frescas, mis favoritas. Por supuesto, y había preparado café. La imagen patética de un hombre tratando de recrear una normalidad que ya no existía, se veía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras. Por un instante, una parte estúpida de mí sintió lástima. Pero entonces recordé los pasos, la ubicación, la foto, las mentiras. Y la lástima se convirtió en una rabia fría y sólida. Hola, Renata, dijo, con la voz rota. Intentó acercarse a abrazarme, pero mi cuñado dio un paso adelante, bloqueándole el camino, un gesto silencioso pero claro. No estoy aquí para eso, Matías, le dije. Vine a recoger mis cosas. Y vine a que me digas la verdad. Toda. Sin excusas, sin mentiras, sin intentar hacerme sentir culpable. Te lo debo a ti. Después de 5 años juntos, y me lo debo a mí. Nos sentamos en la sala. Mi hermana y mi cuñado se quedaron de pie junto a la puerta, mis guardianes silenciosos. Y entonces, por primera vez, habló. Y la verdad fue mucho peor de lo que había imaginado. No había empezado hacía unos meses. Había empezado hacía más de un año. Verónica no estaba pasando por un divorcio, estaba casada. Su marido viajaba constantemente por trabajo. Matías no iba a su casa solo de noche. A veces se iba a comer con los del trabajo y en realidad se iba a su apartamento. Las noches de póker con sus amigos eran noches con ella, las escapadas nocturnas eran las más arriesgadas, las más emocionantes para ellos, según me contó. Él esperaba a que yo estuviera profundamente dormida, se deslizaba fuera de la cama. Se vestía en el baño para no hacer ruido y salía. Caminaba hasta su edificio. Ella vivía en un complejo cercano con múltiples entradas, fácil para pasar desapercibido, y ella lo dejaba entrar. Estaba con ella 1 o 2 horas y luego volvía, deshaciendo sus pasos, metiéndose en nuestra cama como un fantasma. Lloró mientras me lo contaba. Dijo que estaba arrepentido, que se había sentido atrapado en una rutina, que lo de Verónica era solo algo físico, una distracción estúpida, y que se dio cuenta demasiado tarde de que era mía quien amaba de verdad. El discurso clásico del infiel cuando es descubierto, palabras vacías que ya no significaban nada. ¿Por qué no me dejaste?, le pregunté con la voz sorprendentemente firme. ¿Por qué seguir con esta farsa? ¿Por qué humillarme así? Su respuesta fue lo que finalmente rompió el dique y me hizo llorar. Porque te necesitaba, dijo. Necesitaba tu estabilidad, tu amor. La vida que teníamos. Eras mi hogar. Lo de ella era una aventura. No quería perder mi hogar, quería tenerlo todo. Quería mi amor, mi apoyo, nuestra casa, nuestra vida, y la emoción de una aventura secreta en la oscuridad. Yo no era una persona para él. Era una base de operaciones, un puerto seguro al que volver después de navegar en aguas prohibidas. Esa fue la última conversación que tuvimos. Mi hermana y mi cuñado me ayudaron a empacar mis cosas. Metí mi vida de 5 años en cajas de cartón. Cada foto, cada regalo, cada recuerdo. Ahora contaminado. Le dejé el anillo de compromiso que me había dado sobre la mesa de la cocina. Ahora vivo en un pequeño apartamento propio. Está lleno de cajas sin desempacar y muebles prestados. Pero es mío. Es mi espacio, seguro. He empezado a ir a terapia para procesar la traición, para reconstruir mi autoestima, que él hizo añicos. Algunos días son buenos, otros días. Lloro por la vida que pensé que tendría. Lloro por la mujer ingenua que confiaba ciegamente. A veces, por las noches, me despierto sobresaltada y por un segundo creo que sentiré el lado vacío de la cama. Pero luego recuerdo que estoy sola. Y aunque la soledad duele, es 1000 veces mejor que la compañía de una mentira. No sé qué fue de él. No sé si sigue con Verónica. No me importa. Borré su existencia de mi vida, la herida sigue ahí y sé que la cicatriz permanecerá para siempre. Pero estoy sanando, paso a paso, mis propios pasos, pasos que doy a la luz del día hacia un futuro que, aunque incierto, me pertenece solo a mí. Y en este nuevo camino no hay lugar para relojes que cuentan mentiras en la oscuridad.
Gracias por ser mi luz en el momento más oscuro. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.